días. En esta oportunidad vamos a presentar la farmacia y la termodinámica y la interacción que ocurre entre ellas, junto a mis compañeras Emily Elimar, Orleimar y mi persona Mariana Gil. La farmacia. Antes de hablar de la interacción que tienen la farmacia y la termodinámica, tenemos que saber principalmente su definición por separado. La farmacia es una disciplina que estudia profesional y científicamente los medicamentos y se encarga del seguimiento de la reacción en los pacientes. De igual manera se encarga de la creación y dispensación de los medicamentos y ver cómo reaccionan estos medicamentos en los pacientes, claro está. Bien, ahora la farmacia tiene diferentes campos de estudio, entre ellos la farmacotecnia, la farmacología, la farmacia clínica, la toxicología, la química farmacéutica y demás. Como tiene campos de estudio, tiene campos laborales y entre ellos está en un laboratorio, en farmacias comunitarias, hospitalarias, en la industria farmacéutica en sí, en la industria alimenticia y de cosmética, entre otros. Ahora, los beneficios de la farmacia. La carrera de farmacia nos proporciona la prevención y el tratamiento. Los fármacos que se obtienen a partir de esta carrera nos proporcionan la prevención y el tratamiento de enfermedades. De igual manera, podemos gestionar nuevos medicamentos innovadores y estos medicamentos nos aseguran la seguridad de los mismos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Emilio Ontiveros. Les voy a explicar qué es la termodinámica. Es una rama de la física que se relaciona a el calor, el trabajo y la energía. Se enfoca en cómo la energía se transforma de una forma a otra y cómo esas transformaciones afectan a la materia. Muchos físicos han contribuido en el campo de la termodinámica, dando a conocer teorías, leyes y definiciones, como James Clerk Maxwell, que nos dio a conocer la teoría cinética de los gases, formuló ecuaciones Maxwell, al igual que Wilhelm Wien, que desarrolló la ley del desplazamiento Wien, que describe que la radioactividad que emite un cuerpo negro se relaciona a la temperatura. Clausius, conocido por formular el segundo principio e introdujo el concepto a la entropía. Según Laurits Boltzmann, la teoría se entiende a través de su enfoque en la mecánica estática, donde se conectan las propiedades de los sistemas y de las partículas a un nivel macroscópico. Según Sadi Carnot, la termodinámica en su investigación se basa en el análisis y el funcionamiento de las máquinas térmicas. Según Richard Feynman, la termodinámica es el estudio de la energía en sus diferentes transformaciones, en donde el calor se relaciona con el trabajo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Elimar Cáceres y les voy a hablar un poco sobre la ley de la termodinámica. Ley cero o principio de ley cero. Es una ley aplicada que se encuentra en el equilibrio térmico. Fue formulada por Ralph Fowler, que dice que existe una propiedad denominada temperatura empírica, que es muy común para todos los estados que se encuentren en el equilibrio térmico. Se puede utilizar para medir qué tan caliente o frío está un cuerpo. La temperatura empírica está presente en la farmacia para conocer o entender cómo funcionan los termómetros y para asegurar los medicamentos. La primera ley, el principio de ley conservación, establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otra energía. Fue estudiada por el químico William Prescott, quien en 1840 hizo varios estudios a los cuales se unió a esa investigación el químico William Thomson, lo que dice que cualquier cantidad de energía en cualquier sistema físico permanece aislado durante un tiempo determinado. Esta ley relaciona el trabajo mecánico con el calor.
y ese calor se intercambian mutuamente a través de una nueva variable llamada energía interna, que es una variable de estado y está presente en la suma de las partículas. Segunda ley, ley de la entropía, establece que el trabajo mecánico puede transformarse en calor y no todo calor puede transformarse en trabajo mecánico, y se basa en el concepto de irreversibilidad y de la entropía. Esta ley tiene varios fundamentos equivalentes, los cuales son: Kelvin Planck dice que no es posible que ningún proceso cuyo resultado sea la extracción del calor de un cuerpo frío a otro caliente. Esta ley está presente en la farmacia al formular los compuestos, puesto que se debe considerar cómo relacionan los compuestos entre sí o cómo se comportan entre sí. Esto se debe porque hay que asegurar cómo las sustancias se liberan en nuestro organismo. La entropía significa desorden o aumento del desorden. Tercera ley, postulado de Nernst. Fue desarrollada por el químico Walter Nernst durante los años 1906 a 1912 y se considera como una extensión de la segunda ley, al relacionarse con la ley de la entropía. Así que, pues, es un sistema gaseoso, porque las moléculas se mueven constantemente y en mayor desorden. Esta ley también nos ayuda a entender cómo se comportan las moléculas en temperaturas extremas. Está presente en la creación de los medicamentos al estudiar el comportamiento de los fármacos en temperaturas muy altas o muy bajas para ayudar a entender las propiedades de los medicamentos. También podemos decir que si una temperatura está a 0 grados, las moléculas dejan de moverse, o si una temperatura está a mayor grados, las moléculas se mueven en constante movimiento. ¿Por qué? Porque el calor afecta mucho en las moléculas y el frío como que deja de moverse. Bueno, como dice que es frío. Muchas gracias. La termodinámica no solamente es un proceso físico-químico, sino es una herramienta que ayuda a optimizar la creación de soluciones o disoluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas, creadas por un soluto y un solvente, donde el soluto son las partículas que se van a disolver completamente en el solvente, y solvente es aquel que ayuda a disolver completamente al soluto. Esto es una solución. Y la facilidad con la que el soluto se disuelve en el solvente se llama solubilidad. Hay alguna solución que su solubilidad no es tan fácil, es más compleja. Puede tardarse más o simplemente no se disuelve. Por eso se requieren factores externos donde nos ayuda a mejorar las soluciones. Aquí es donde entra la temperatura junto con la termodinámica. ¿Qué pasa con la temperatura? Hay algunas soluciones donde las podemos someter a temperaturas altas para mejorar y acelerar el proceso de la solubilidad, haciendo que el líquido aumente su energía térmica y las partículas se van a empezar a mover mucho más rápido, haciendo que haya más choque entre ellas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se le añade el soluto al solvente ya caliente, este soluto se va a disolver completamente en el solvente, haciendo que mejore totalmente la solubilidad. Pero hay soluciones sensibles, aquellos solutos o aquellos solventes que no se pueden someter a la temperatura porque se pueden descomponer o dañar sus principios activos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí se pueden someter a enfriamientos o a calentamientos indirectos, que el laboratorio puede contar y tiene que contar con equipos para calentamientos indirectos y directos, que esto nos ayuda a mejorar y acelerar el proceso de la solubilidad en las soluciones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? La termodinámica nos ayuda a mejorar el proceso y acelerar también de solubilidad. Y la solubilidad es prácticamente soluciones. Si no tengo solubilidad en algo, no tengo soluciones. Y las soluciones
es una base sólida para toda la carrera de farmacia y para la creación de diversos medicamentos, como jarabes, soluciones para nebulizar o jarabes para la tos o hasta pastillas. Entonces, es importante la termodinámica y la temperatura dentro de la carrera de farmacia. Y pues no solamente la veamos como un proceso físico-químico, sino como una herramienta que nos va a ayudar a el proceso y la mejoración de la solubilidad en soluciones. A continuación compartiremos con ustedes un experimento donde se va a llevar a cabo la solubilidad. ¿Cómo ayuda la termodinámica y cuáles son las leyes de termodinámica que afectan a la solubilidad? ¿Cuáles ayudan? ¿Cuáles no? Vamos a estudiar este experimento para confirmar si es verdad que la termodinámica me ayuda en las soluciones. Vamos a hacerla a través de un experimento sencillo donde vamos a utilizar el soluto cloruro de sodio y solventes que van a ser agua, pero van a ser 3 solventes, 3 vasos con agua a distintas temperaturas. Una temperatura fría, otra temperatura caliente y otra temperatura ambiente. Entonces, a continuación vamos a ver el experimento. Tenemos el cloruro de sodio, la sal y vamos a colocar la sal en estos 3 disolventes con temperaturas distintas y vamos a ver en qué solvente se disuelve más rápido el cloruro de sodio. A temperatura fría, a temperatura medio ambiente y a temperatura caliente. Ahí está el video. A temperatura fría. A temperatura medio ambiente. Y a temperatura caliente. Entonces se puede ver aquí obviamente no, las partículas de sal todavía no se sedimentan al fondo, pero se puede ver que el agua caliente fue el que tuvo más número, las partículas fueron muy pocas las que quedaron al fondo. En el agua ambiente quedaron bastantes partículas en el fondo y en el agua fría quedaron muchas. Es más, todavía hay unas flotando en el agua fría y hay algunas que se sedimentaron. Aquí en el agua caliente es la que está más limpia y más homogénea. Bueno, aquí esperé que las soluciones, las partículas de sal, se sedimentaran al fondo para terminar viendo los resultados. Podemos ver que en el agua fría, esperé que se sedimentaran algunas. Aquí se puede ver que se sedimentaron el cloruro de sodio y esto pasó. ¿Por qué pasó? Porque en la primera ley no tuvo suficiente energía térmica, el agua no aportó la energía térmica para disolver completamente al soluto, al igual que no tuvo tanta entropía para que la sal se disolviera y se dispersara totalmente en el agua. Aquí podemos ver la solución de agua en temperatura medio ambiente. Podemos apreciar que algunas partículas de sal no se disolvieron totalmente y se sedimentaron al fondo. Sin embargo, tuvieron mejores resultados que la temperatura de agua fría. Esto se debió a la primera ley, que nos dice que la energía térmica del agua facilitó la disolución, ¿verdad? Y la entropía, aunque no fue tanta, pero sí logró que algunas partículas de sal comenzaran a dispersarse en el agua. Por último tenemos aquí el agua caliente, que vemos que algunas partículas quedaron en el fondo. Esto se puede ver a que las partículas de sal pudieran haber sido muy grandes y no se disolvieron por completo, pero a comparación con... Por último tenemos aquí el agua caliente, que vemos que algunas partículas quedaron en el fondo. Esto se puede ver a que las partículas de sal pudieran haber sido muy grandes y no se disolvieron por completo, pero a comparación con las 3, esta tuvo increíbles resultados, dando una solución súper homogénea. Esto se debe a que la primera ley estuvo presente aquí. La transferencia de energía térmica fue muy alta, facilitando la ruptura de moléculas de sal, y la entropía tuvo un aumento significativo, dispersando completamente el soluto en el solvente y teniendo un resultado de una solución totalmente homogénea.